Feliz día para todos. Aquí estamos nuevamente, Zoom Politicón, a través del canal de YouTube Factores de Poder de Buena Fuente, ¿no? Como es el programa que también nos copia y la gente de avilaradioonline.com desde Austin, Texas, y también la gente de Azúcar FM para todo el público hispano de Europa. Tony Romero también tiene su portal de que hable de, Tony Romero. de hablahispana.com. De habla hispana. De habla Así hispana. es. Bueno, hoy tenemos con nosotros un invitado especial, sobre todo porque está de aniversario, uno de los periódicos más serios, y no es porque yo sea columnista de allí, pero es uno de los periódicos más serios, de buen periodismo. No es un periodismo amarillista, no es un periodismo con censura, porque algunos portales se venden como sin censura, pero practican la censura. Es un periodismo muy serio. Lo que fue, lo que significó ese hombre llamado Teodoro Pekov. Feliz aniversario, Víctor Amaya, hoy con nosotros, Tony. Sí, ya inmediatamente vamos a colocarlo, está con nosotros en pantalla. Víctor, te agradezco mucho que nos dejes estos minutos para conversar. Como siempre lo introduzco, en lo humano y lo divino que es la política en Venezuela. Y por supuesto, despláceme porque esta semana, tal cual, como tú lo dices muy bien, Ángel, y amigos que nos escuchan, la impronta de Teodoro Petkov es como un peso adicional, ¿no?, para la responsabilidad que puede tener ya un periodista, un comunicador en esta lides. Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos de aniversario. Formalmente el 3 de abril se publicó la primera edición, el número 1 de aquel tal cual impreso que era además de vespertino. Y para nosotros 23 años después, bueno, significa no solamente una renovación del compromiso periodístico en ese sentido, sino también de mantener y fortalecer el legado que nos dejó Teodoro y la propia historia de este medio por el que ha pasado a tantos periodistas. Y bueno, lo vamos a hacer con una celebración, digámoslo así, durante todo un mes. Vamos a publicar una edición aniversario el día 20 de abril. Vamos a hacer algunos cambios en las secciones de opinión, de lo nuestro. Veremos algunos cambiecitos en la página. Y bueno, aprovechamos el aniversario para hacer esos ajustes que siempre mantienen fresco el portal y la propuesta. Es muy difícil, Víctor. La pregunta no sería así, aunque esto es una conversación realmente. En estos, estamos en el año 24 de la revolución. ¿Ha sido muy difícil hacer periodismo para ustedes en estos 24, casi 24 años? Pregunto. Sí, ha sido bastante difícil. Recordemos que la primera vez que Hugo Chávez en su momento puso la prensa como enemigo de su gobierno y del pueblo, fue tan temprano como en el año 2000. Ya en el 99, con el tema de la tragedia de Vargas, había habido en diciembre algunas tensiones, Claro. ¿no?, entre la cosa del acceso a la cobertura de aquellos hechos. En el año 2000, cuando Hugo Chávez entregó el Premio Nacional de Periodismo, que lo hacía el presidente en aquel momento, y se lo entregó a RCTV, a Globovisión y a otros medios independientes, llegó a decir que no había, que entre el poder político, entre el gobierno y los medios había una confrontación histórica y que la revolución que había empezado en Venezuela, bueno, venía a romper todos los paradigmas Sí. de la relación en ese momento, ¿no? Eso fue en julio. En octubre del 2020, por primera vez dice la palabra enemigos y dice que los medios de comunicación son enemigos de la revolución. Lo que ha venido de allá hasta acá ha sido como una bola de nieve, ¿no?, que ha pasado por distintas etapas. Comenzó con esa confrontación de buenos y malos, ¿no? Los periodistas son los malos, son los que están mintiendo, etcétera, un poco con lo que hace López Obrador ahora en México. Pero pasó Un también poco, no por mucho. cierre de fuentes oficiales, por ejemplo, desde que se cerró la sala de prensa del CICPC en su momento, más nunca se dieron información puntual y con números específicos sobre asesinatos y demás en el país, en un recuento que se hacía semanal, casi diario, y luego ese cierre de fuentes de información condujo a dejar de publicar
indicadores económicos y de otra índole, de salud y tal, que tienen que ser por ley publicados, hoy en día no los tenemos. Luego pasó por el tema de las concesiones también, el caso de RCTV es emblemático, pero también de las radios que han ido cerrando a lo largo de más de 10 años, 15 años ya, utilizando la excusa del vencimiento de la concesión. Luego vino la etapa de comprar medios, ¿no? Utilizar capitales aliados, comprar medios, cambiarles la línea editorial de manera forzosa, y finalmente desaparecida la prensa escrita prácticamente, me refiero a impresa, controlada la prensa radioeléctrica también por distintos mecanismos legales o no legales. Y bueno, estamos ahora en un ambiente digital, particularmente nosotros en Tal Cual y muchos otros colegas, que no está exento de problemas y controles, ¿no? Con bloqueos, con ataques, con exclusión de las fuentes también, y con desprestigio incluso a través de redes sociales y demás. Así que sí, ha sido un camino largo, tortuoso, y que esperemos poco a poco pueda irse reconstruyendo para tener una mejor prensa, porque al final un mejor ecosistema de prensa, mediático y de información contribuye a que una sociedad esté mejor informada y por lo tanto tome mejores decisiones, siempre decimos eso. Sí, poco a poco los medios desde hace 23 años han sido sospechosos, ¿no?, de cualquier cosa para el gobierno, ¿no? No sé, Ángel, Víctor, si les parece que vamos a vertebrar ya esta entrevista en el grueso del asunto, que es el tema de lo que está ocurriendo con esta... y por ahí quiero entrar, Víctor, Ángel, si me permite, ¿no? Por lo que está ocurriendo con estas investigaciones en PDVSA. Para hacerlo sucintamente, para algunos es una pugna de poder entre los Rodríguez, el señor Eleizami. Para otros, entre los cuales yo me anoto, es una purga que tiene que ver, como le he dicho, Ángel, cada cierto tiempo las revoluciones necesitan morderse entre ellas mismas y eliminarse ellos mismos para seguir creciendo. Bajo tus investigaciones, las investigaciones de Tal Cual, ¿hacia dónde apuntan más? ¿Hacia una purga que se hace cada cierto tiempo o verdaderamente hay pugnas de poderes políticos en el gobierno? Bueno, nosotros lo vemos según algunos indicios, ¿no? Por ejemplo, si en verdad hubiese una lucha anticorrupción profunda, que de repente, vamos a suponer, no la ha habido hasta ahora, pero entonces se les prende el bombillo y dice, bueno, somos iluminados ahora es anticorrupción y queremos atacarlo, cambiarían muchas más cosas que meter gente presa. En este país, por ejemplo, hay un problema de opacidad brutal, y la opacidad, como lo ha dicho Transparencia Venezuela, contribuye a la gran corrupción. Estamos hablando, por ejemplo, de que por ahora nadie ha puesto sobre la mesa de los decisores del país qué hacemos con la ley antibloqueo. La ley antibloqueo, aprobada ya hace un par de años o más, la ley antibloqueo plantea la posibilidad de que operaciones y la actuación de funcionarios sea reservada, es decir, que no sea pública, que no tenga que rendirle cuentas a nadie y que se pueda mantener en secreto, porque es una manera de saltarse las sanciones, ¿no? Y lo que llaman el bloqueo. Bueno, buena parte de eso seguramente es lo que habrán justificado para la operación que decían que había en PDVSA y la SUNACRIP, ¿no? Para superar las sanciones y tal. Eso por un lado. Por otro lado, en Venezuela se han dejado de publicar documentos necesarios en los últimos 7 años. Este país no conoce desde el año 2015 una memoria y cuenta formalmente publicada de un organismo público. Este país no conoce el año 2015 el presupuesto nacional. Nadie sabe cuánto cuesta el presupuesto nacional, cuánto cuesta el Estado venezolano, cuáles son sus ingresos. Este país no sabe lo que es un informe de gestión de las distintas de los distintos organismos del poder público. Por ejemplo, hablando de corrupción, la Contraloría General de la República no publica su informe de gestión, ni dice qué ha hecho durante un año, en el último año, qué investigó, qué no investigó, qué casos adelantó, etc. En el caso del fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, tampoco. Él habla de una cantidad de números, a veces se contradice a sí mismo en los números, pero en todo caso no hay un informe que pueda ser auditable de aquello que llamaban la Contraloría Social, ¿no? Claro. Entonces, digamos que hay unas, y bueno, por supuesto estamos hablando de un poder judicial que ya se ha visto, ya se está determinado que garantiza
una impunidad por encima del 90%, donde la mayoría de los jueces, la gran mayoría, casi la totalidad de los jueces, son jueces nombrados a dedo, sin cumplir con unos parámetros de carrera, etcétera. Y todo eso evidentemente habla de una poca independencia del Poder Judicial. Entonces, si esto fuese una lucha anticorrupción con ese objetivo, se atenderían las cosas estructurales que finalmente son las que contribuyen a que haya corrupción en Venezuela, gran corrupción en Venezuela. Se investigaría a todo el mundo. Pero, por ejemplo, nadie ha dicho desde el Poder Central dónde está Tarek El Aissami. Tarek El Aissami está siendo motivo de investigación o no, porque su entorno está siendo investigado. Hay varios de su entorno que han caído detenidos, pero ¿dónde está Tarek El Aissami? ¿De qué es el se único le acusa, caso, Víctor, si se le acusa algo a Tarek El Aissami? Víctor, es el único caso, y le comentaba a Ángel, es el único caso donde agarran a los 40 ladrones, pero no a Alibaba. Claro, entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, uno dice, bueno, el primer día que Maduro habló de esto, cuando, digamos, después de la renuncia de Tarek El Aissami, él decía, acepto la renuncia, y esto confirma su carácter de militante de la revolución. Es decir, como que le pone una característica de teflón quizá, porque una cosa que tú digas, bueno, está bien, agradezco que entregue el cargo, pero igual habrá que investigar, porque uno nunca sabe hasta dónde llega la cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles hace que sea fácil dudar de que en verdad haya una lucha anticorrupción, que por cierto, la misma opacidad con la que ha sido trabajado este caso no permite dar muchas pistas. Por ejemplo, metieron preso al alcalde de Tejerías, a un juez, José Massimino Márquez, y a otros funcionarios del Poder Judicial en estos mismos días y por la misma cosa. Pero eso es un caso distinto a lo de PDVSA. Ese es un caso que tiene que ver con la liberación de una persona que estaba detenida y que una compra de sentencias y todo lo demás. No tiene nada que ver con PDVSA, en teoría, según lo que han dicho. Sin embargo, lo meten todo en un solo saco, ¿no? No sé cuántos, 20 presos, no sé qué, y los cuentan. Y dices, pero ¿por qué los metes allí? ¿Cuál es el caso que los separa a unos y otros y cuál es el alcance de esto? No se ha explicado, por ejemplo, por qué se llevan detenidos a directiva de la CBG. Estaba Pedro Maldonado, cercano al círculo de Tarek El Aissami, pero ¿hay alguna cuestión de corrupción específica en la CBG o forma parte de la misma trama que han denunciado en PDVSA? Todos esos huecos que hay ahí en la explicación, bueno, dan elementos para dudar de que en verdad haya una lucha contra la corrupción y no simplemente un pase de factura. Claro, Víctor, ustedes circuito. ayer publicaron un interesante reportaje donde decía decía Tarek William Saab, hemos detenido 41, hicieron una mezcla de todo, porque el alcalde de Tejería lo están deteniendo además, no solamente por la complicación con el grupo del Conejo, sino también por lo que pasó allí y las obras que se contrataron, etcétera. No sabemos a ciencia cierta porque, como tú dices, este es un gobierno ni siquiera inauditable, es que no presenta auditoría. O sea, no hay cómo agarrarlo. Pero fíjate, ustedes publicaban allí que eran como 100 y da la casualidad que los hechos se producen cuando está la Corte Penal Internacional haciendo un poquito de bulla, anunciando algunas cosas, ordenan la detención de Vladimir Putin el 17 de marzo, si no me equivoco, y después se produce esto. Entonces Maduro quiere que le creamos que después de 23 años, con 200.000 casos de corrupción, empezando por Rafael Ramírez, empezando por lo que denunció Giordano cuando Maduro asumió el gobierno, entre comillas, ahora de la noche a la mañana se percatan que hay un desfalco, que las criptomonedas hicieron algunas cosas que no las declararon. O sea, es como un poco increíble esto. Pero lo peor, ¿por qué unos sí y otros no? Lo digo porque en todos los estados, yo estaba viendo hoy la prensa tal cual, sale Víctor Clark, el gobernador de Falcón,
Sí. haciendo unos anuncios y Maduro, la juventud, ¿qué tal? Bueno, pero si Víctor Clark era un muchacho consentido de Tarek El Aissami, ¿por qué Víctor Clark no? ¿Por qué otro muchacho consentido de Maduro, Fidel Madroñero, no? Y otros sí. Hoy se dice que van contra algunos alcaldes. Ahora vuelven a anunciar la detención de Guaidó, que tienen años en eso. Es decir, ¿cómo creerle periodísticamente hablando? ¿Cómo creer ese cuento del gobierno? Eso es una opinión, un reportaje, una editorial. ¿Cómo se asimila eso? Tú que diriges un medio como tal cual, ¿cómo se asimila eso y se le transmite a la gente una información que cuesta un poco entender? Bueno, a ver, toda autoridad, todo gobernante, todo sistema de gobierno que pretenda que le crean en algo o que le pretenda transmitir de alguna manera certezas a la población, tiene que hacerlo es con información. Mientras más transparente esa información, mejor. Eh, y eso, como venimos diciendo, no es lo que ocurre con el Estado venezolano. Ahora ni antes, ¿no? Ahora ni antes en estos últimos veintitantos años. Ahora, también no solamente un tema de información, sino de precisión. Al día de hoy, aunque todos podamos sospechar que todas estas acciones judiciales de alguna manera tienen en la mira al círculo más cercano, colaboradores, etcétera, de Tarek El Aissami, no lo podemos afirmar. Claro. Porque sí, ciertamente hay otras personas que están incluso en cargos de elección popular que están allí, cercanos a Tarek El Aissami y siguen allí, por ahora, ¿no? Que también esto fueron, que sale lo de Guaidó, que lo dice el propio Guaidó, dentro de una lucha y tal. Puede ser, no lo dudo, de hecho. Jorge Rodríguez la semana pasada decía en la Asamblea Nacional que bueno, que si algún opositor sale embarrado con algún caso de corrupción, también lo vamos a meter preso y tal. No dudo que también puedan buscar dentro de esta lucha anticorrupción la manera de ir contra opositores bajo la misma bandera. Sobre el tema de la Corte Penal Internacional, fíjate, hace 2 días la Corte Penal emitió un informe donde, bueno, la Fiscalía de la Corte Penal emitió un informe donde solicita a los jueces que se permita continuar la investigación de los crímenes de lesa humanidad, los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y eso pasa porque el documento que recibieron del Estado venezolano, particularmente del Ministerio Público, según lo que dice el fiscal Karim Khan, Claro. no termina de demostrar que en Venezuela se estén investigando posibles crímenes de lesa humanidad, las cadenas de mando y todo lo demás. Particularmente por dos cosas. Por uno, o por tres cosas. Uno, el informe que mandó el Estado venezolano habla de generalidades, dice el fiscal Khan, lo estoy más o menos parafraseando. Habla de generalidades, no especifica informe. Mira, esta es la sentencia en este caso, se le sentenció por esta persona, está cumpliendo aquí una condena por tal cosa, sino que pareciera que fuesen unos documentos como unos informes y tal lo que enviaron. Eso por una parte. Por otra parte, que el Estado venezolano no está investigando las cadenas de mando, sino las responsabilidades individuales de algunos comandos de bajo rango, ¿no? En el caso de militar. Y tercero, que incluso hay un problema más allá, que es que el concepto de crimen de lesa humanidad no está establecido en la legislación venezolana. Y que desde ese punto de vista, bueno, es como que la Corte Penal o la Fiscalía de Corte Penal investiga una cosa y independientemente de que el Ministerio Público pueda investigar otra, ¿no? Otra. Y esto hace evidentemente que sea necesario que la Fiscalía siga avanzando en ese sentido. Estas son más o menos unas explicaciones que dio Acceso a la Justicia, la ONG Acceso a la Justicia, según ese documento del fiscal Karim Khan. Así que eso continúa allí. Y a diferencia de lo que mencionabas de Putin, ciertamente Putin es un caso raro porque es la Corte Penal ordenando su detención de un presidente en ejercicio. Evidentemente ahí hay una situación de guerra muy específica. Sí, muy terrible. Pero Muy siempre recordando también que la Corte Penal no tiene jurisdicción sobre Rusia, porque no está adscrita a sus principios y todo lo demás. Pero Venezuela sí. Venezuela es firmante del Estatuto de Roma y, por tanto, pues firmante
de las consecuencias que significa el sistema de justicia internacional, particularmente el de la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, yo no creo honestamente que vaya a haber una solicitud de captura a un presidente en ejercicio, en el caso de Nicolás Maduro, sobre todo porque no es equiparable a una situación de guerra en términos jurídicos, pero evidentemente sí hay un interés de mostrar como que el Estado actúa, el Estado reacciona ante la corrupción, en este caso, como si fuese un Estado que realmente busca limpiarse a sí mismo. Pero no olvidemos que estamos en un año preelectoral. Correcto. Víctor, fíjate, definitivamente, Ángel, Víctor, aquí vemos que la política determina quién tiene el poder, pero no quién tiene la verdad. Bueno, son dos cosas muy distintas. El gobierno se ha encargado de eso. Sobre todo con un fiscal, como tú lo dices, que no fiscaliza lo que uno debería. Es un hombre que tiene buenos modales. Todos son militantes del PSV. Está bien, un hombre con buenos modales, pero poca vergüenza, porque no puede ser que se diga tantas cosas sobre Tarek El Aissami y él no levanta ni él ni nadie. Eso significa que hay están subordinados a una orden que está por arriba. Eso no hay que ser ningún intelectual para saber eso. Ahora fíjate, Víctor, tus investigaciones, entiendo que ustedes tal cual forman parte de un grupo de investigaciones que son 3 diarios sobre esto, ¿no? Que son importantísimos. Y te confieso que son mi guía para estas cosas, más que otros comunicadores que podrán tener buenas intenciones, pero esto hay que analizarlo desde el epiplón. Hasta ahora, Víctor, las investigaciones que llevan ustedes, el grupo, ¿tienen alguna información de dónde estará Tarek El Aissami, en Venezuela o fuera del país? No lo sabemos, la verdad. No lo hemos podido determinar. Ayer salió una información, creo que fue ayer, que Leopoldo Castillo dijo que Tarek El Aissami se había ido a Siria. Ha habido comentarios, rumores en ese sentido, pero nosotros no hemos podido validar esa información. ¿A qué puedes tú llegar a la conclusión de que no lo toquen? De que sean sus aláteres, sus galifardos que han estado siempre alrededor, pero que con él ni siquiera lo nombran. Bueno, no es la primera vez que en una purga se minimiza a las personas. Recordemos el caso, por ejemplo, de Elías Agua. Elías Agua salió del gobierno, salió del ministerio, más nunca tuvo un cargo público, se fue desmembrando ese grupo que él controlaba, que era el Frente Francisco de Miranda. Y hoy en día Elías Agua es un tipo que vive en su casa, poco habla públicamente, no está involucrado en mayor cosa. Y está allí, ¿no? Como anulado. Después de que Elías Agua había empezado a hacer críticas sobre el manejo del legado que estaba teniendo Nicolás Maduro, etcétera. Elías Agua un tipo mucho más ideologizado, mucho más de izquierda y tal, que pareciera que algunos de los que están ahorita en posiciones de poder. Por ahí tienes uno. En el caso de Rafael Ramírez, Rafael Ramírez tuvo la suerte, digámoslo así, de que ya estaba fuera del país, pero Rafael Ramírez también fueron primero contra su entorno, ¿no? Metieron preso a los Ciudad del Pino, metieron preso a quienes estaban en aquel momento encabezando PDVSA y el Ministerio de Petróleo, cuando ya Rafael Ramírez estaba como delegado ante las Naciones Unidas, y se llevaron directiva Citgo, se llevaron directiva PDVSA, no a todos, se llevaron a también gente que tenía posiciones puntuales dentro de la industria, y finalmente anunciaron que Rafael Ramírez era un corrupto, ¿no? Y que iban a ir tras él en la medida de las posibilidades que tiene en ese sentido. Claro. Así que no es la primera vez que pareciera que primero comienzas por el entorno, primero comienzas por te quito el acceso al poder y luego veo qué hago contigo. Y ahí también comenzarán ciertas negociaciones. Uno asume que en un entorno complicado como el venezolano y con una historia tan complicada como el gobierno de Nicolás Maduro, que ha tomado decisiones que son calificadas internacionalmente como violación a derechos humanos y todo lo demás, bueno, la información es un valor. Ahí tenemos a Christopher Figuera, por ejemplo, que ha dado información sobre supuestas decisiones que se tomaron en Miraflores que atentaban contra los derechos humanos directamente. Ahí tenemos a Luis Ortega Díaz, que también ha hablado de casos de corrupción porque ella tuvo acceso a esa información. Por aquí tenemos a Zair Mundaray, que fue jefe era como director del Ministerio Público, de la Fiscalía en los tiempos de Luis Ortega Díaz, y también ha manifestado cómo se manejaban algunos casos en esa institución. Es decir, la información, luego de pasar por un sistema de gobierno como este, pues evidentemente
te puede servir como escudo para algunas cosas o como catalizador de caídas en Sí. otras, en Víctor, otros momentos. Monaga, para darte el pase. Es que tú, hay otro atenuante, Monaga, que tú creo que lo manejas, que es el caso también de una posible enfermedad que tenga Tarek. Monaga. Sí, sí, yo le iba a comentar a Víctor la información que yo tengo de hace 4 o 5 días. Es más, ayer por eso yo decía, yo no estoy diciendo que Leopoldo no tenga razón. Hace 4 o 5 días, un amigo militar, porque todo es extraoficial en Venezuela, como dice Víctor, todo es extraoficial, de buena fuente habla uno nada más porque no tiene otra manera de corroborar. Él estaba en su casa en Fuerte Tiuna y él padece de un mal en el estómago, algunos dicen cáncer, algunos dicen otra cosa, que le sacaron 48 pólipos del intestino, y él vive a 2 casas, eso sí me consta, que él vive a 2 casas de Gladys Gutiérrez. Ayer el Leopoldo dijo otra cosa, pero es que todo aquí es extraoficial. Por ejemplo, Fernando Albán, ahora que hablaste de Christopher Figuera, son cosas, uno de los responsables de la muerte de Fernando Albán, que el fiscal no ha dicho, o sea, se conformó con la tesis del suicidio, que es una tesis increíble, es Christopher Figuera, que hoy está aquí en los Estados Unidos, para que tú veas cómo todo, o sea, no podemos corroborar absolutamente nada. Pasamos del CESNA, centro de yo no sé qué cosa, al CESPA, ahora le metieron la palabra, y todo es así. Ahora, en medio de todas estas circunstancias, yo quería, Tony, Víctor, finalmente, pues preguntar, porque esa sería a lo mejor sería la referencia interesante para Nicolás. Gana Nicolás, pierde Nicolás, gana el PSV, pierde el PSV con esta campaña, porque de cualquier manera, así la gente del chavismo quiera disfrazarlo, aquí hay una pérdida, es decir, hay un delito, aunque como decía Tony, delitos sin culpables, ¿no? Es decir, hay un delito, antiguamente se hablaba Como ustedes del dicen, cuerpo del delito. Monaga, Aquí no tenemos el los cuerpo autores del delito, materiales, pero no tenemos los autores. ¿Quién gana el y autor quién intelectual. pierde con todo este proceso? Según tu análisis periodístico muy respetable, Víctor. Gracias, Ángel. Bueno, hay varias cosas, precisiones ahí. De la salud de Tarek El Aissami se habla por lo menos desde septiembre, octubre del año pasado. Por allí corre un video todavía por estos días de Tarek El Aissami haciendo ejercicio, ¿no? Como en un gimnasio en su casa. Ese video lo publicó él en octubre de 2022, justamente cuando se hablaba de que tenía cáncer, ese rumor de que tenía cáncer, y esa fue su respuesta. Él no dijo nunca nada, yo no tengo cáncer, no estoy enfermo, simplemente publicó ese video en sus redes sociales para mostrar estado físico, ¿no? Eso es una parte. Por otra parte, el caso de Fernando Albán, el fiscal general, aunque no lo crean, sí cambió la calificación de delito de suicidio a homicidio, pero acusó nada más a 2 custodios, o sea, como que 2 custodios se les Sí, que ocurrió pagaron, ya salieron. lanzarlo incluso. por la ventana. Sí, eso es verdad. En medio de la investigación de la Corte Penal, particularmente sobre ese caso, por cierto. Y sobre el tema de quién gana, quién pierde, fíjate, evidentemente todo gobierno que arranque una lucha anticorrupción va a tener réditos entre su militancia, ¿no? Eso es como que, no sé, que en una pareja, uno de los 2 integrantes de la pareja monte cacho. Montar cacho, o sea, ya el error se hizo, ya se montó cacho. Tú puedes ser descubierto o confesado. Tú puedes decir, mira, monte cacho. O las dos cosas. Y hay parejas que cosas. superan el bache justamente por esa intención de decir, mira, yo cometí este error y tengo interés en solucionarlo. En política puede funcionar a veces de la misma manera. Ya sé que cometiste el error, pero prefiero que lo admitas y que busques hacer ciertos correctivos a que te hagas el loco como si no pasara nada, que es lo que muchas veces ha pasado hasta ahora, que se hacen los locos. Ahora, ¿esta operación le puede servir a Nicolás Maduro? Mira, yo creo que si lo hacen de una manera inteligente y políticamente saben controlar sus propias bases y saben hablar de sus propias bases, yo sí creo que puede servirle. Yo no creo que sea casualidad que esto ocurra un año y tanto antes de una elección presidencial, especialmente cuando todo el mundo asume que Nicolás Maduro va a la reelección y sería lo más fácil de pensar, pero también este tipo de cosas habla de que quizás esa es una discusión que no está resuelta
o no estaba resuelta hasta hace algunas semanas dentro del propio PSUV, ¿no? PSUV en sus estatutos debe convocar a una primaria, a menos, para escoger candidato presidencial, a menos que haya un consenso amplio en la directiva y tal y qué sé yo, de que el candidato pues es el que está en este momento en el poder y que iría a una reelección. Así que yo sí creo que puede tener un impacto de cara a sus propias bases, sin duda. Acuérdate que el sistema electoral venezolano y las condiciones en que se vota en Venezuela le pone bastante peso a ese voto duro, movilizado, militante o mercantilmente cooptado del poder. Víctor, disculpa. Además, legitima a Nicolás para ahora atacar a la oposición y la oposición no le puede decir que no, porque Maduro le va a decir, bueno, pero si metí preso a los míos, ¿cómo no voy a meter preso a los tuyos? Digo yo. Claro, y uno lo empieza a ver incluso en redes sociales, comentarios de personas que dicen, en algún momento tienen que ir contra los otros, por caso monómeros, por caso tal, etcétera, porque te da cierta legitimidad de acción. Yo no creo que eso tenga un impacto demasiado grande a nivel propagandístico, más allá de la propia esfera del chavismo, pero sin duda puede haber gente que diga, bueno, como yo estoy harto de todos, entonces, bueno, que empiecen a cortarle cabezas a todos. Y eso, bueno, evidentemente le da una patente al poder para hacer lo que hasta ahora no se ha atrevido mucho a hacer. Ángel Víctor, nos tenemos que despedir. Mi último comentario. Por supuesto que es difícil en una investigación cuando el gobierno está lleno de fementidos. Inclusive, toda esta gente, es que en boca de un mentiroso, hasta la verdad uno la duda, ¿verdad, Víctor Ángel, ¿no? En todo caso, y cuando veas a un fiscal que se le escapan las tortugas, una cosa que es de perogrullo, no la está haciendo. Pero en todo caso, mi comentario final tiene que ver con que yo creo, Víctor, más en lo que tú dices, porque el pueblo chavista, los atláteres del gobierno y de esa visión, más que informarse, necesitan corroborarse. No importa lo que le digan sea verdad o sea mentira, pero necesitan corroborarse, y un acto como esto lo que hace es corroborarse y plegarse con sus 15, 20% que pudieran tener, que no son malos para arrancar una campaña presidencial. Víctor, bueno, comentario final. Sí, dos cositas. Hay unas encuestas recientes que han estado saliendo por allí midiendo a la oposición frente a Maduro, y Maduro siempre sale estacionado allí en 24% de intención electoral, por lo menos al día de hoy. Que no son malos. Arrancar una campaña con 24 no es malo. A la hora de una votación, pues la gente tiene que coger algo, ¿no? Y eso, bueno, eso te habla de cuál es ese piso o ese techo, porque Nicolás Maduro tampoco ha crecido mucho más de allí desde hace bastante tiempo. Ahora, el tema de lo que pueda recibir ese pueblo chavista, vamos a llamarlo así, bueno, no dejar de considerar el peso que tiene la propia destrucción del ecosistema de la prensa en Venezuela. Cuando uno habla con personas que militan o han militado dentro de las filas del gobierno, de la revolución, llámenlo como lo llamen, se da cuenta de que hay mucho desconocimiento de cosas que otras personas de la sociedad sí sabemos. Entonces no entienden muy bien muchas de las cosas que han pasado, y no por bruto, sino porque no han tenido ese acceso a información. O sea, el control mediático en verdad tiene un efecto aguas abajo en la sociedad. Gente que nunca se enteró de escándalos de corrupción, gente que no entiende por qué Alex Saab no es diplomático, sino que es empresario, pero que está preso, pero que no está preso, no se entiende muy bien quién es y por qué está allí. Gente que no tiene acceso, por ejemplo, a leer reportajes de Armando Info o de cualquiera de los medios que han investigado los casos de corrupción en Venezuela, que ya han estado siendo procesadas por sistemas judiciales de otras partes del país. Gente que no se enteró nunca que Claudia Díaz, que fue enfermera de Hugo Chávez, terminó siendo tesorera nacional. Gente que no se ha enterado de Alejandro Andrade, de lo que hizo Alejandro Andrade y el desfalco que significó Alejandro Andrade en la Tesorería Nacional. Gente que no se ha enterado ni siquiera en la marcha de hace unos días, convocada por el PSUV, en contra de la corrupción y la lucha contra la corrupción, a favor de la lucha contra la corrupción, etcétera. Gente que estaba marchando y que el Pitazo, nuestros aliados del Pitazo en la Alianza Rebelde, estuvieron allí en la marcha y le preguntaban a la gente decía, sí, estoy marchando contra la corrupción. ¿Usted sabe lo que ha pasado últimamente? No, bueno, no tengo muy buen detalle. La encuesta Interlaces,
que todo el mundo sabe hacia dónde, por qué pata cojea esa encuestadora de Oscar Schemmel, publicó un estudio en estos días, unas láminas, y una de las preguntas era: ¿qué tan informado está usted sobre las acciones anticorrupción del Estado en las últimas semanas? 70%, 68%, llegó a decir poca o ninguna información. Entonces, claro, cuando tienes eso, bueno, evidentemente la propaganda tiene mucho más peso y mucho más efecto que en una sociedad que esté mejor informada. Nos vamos. Muchas gracias, Víctor. Ángel Víctor. Despide Tony hoy. Bueno, saludos y por supuesto, Víctor, un abrazo a todos nuestros colegas en tal cual, en este nuevo aniversario. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y visítenos en talcualdigital.com. Muchas gracias. Hasta luego.